Muy buenas tardes, familias sinaístas, bienvenidos a esta escuela de padres. Les agradecemos por destinar un espacio en su agenda para poder compartir estos temas de intereses a nivel familiar. Les voy a solicitar que amablemente ustedes escriban en el chat el nombre y el apellido y el grado del hijo que están representando. Esto con el fin de tomar la asistencia. Recuerden que estos espacios de escuela de padres es un requisito que ustedes asumen al inicio del año escolar. Al igual, también les voy a insistir de que cualquier duda, inquietud que tengan a lo largo de la transmisión la puedan escribir para yo después comunicarme con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante y el cual creo que todo el mundo en medio de esta pandemia y antes hemos experimentado, y es el uso de la tecnología, el uso excesivo. Para ello vamos a trabajar con base en un libro escrito por una psicóloga clínica que ha trabajado mucho desde la psiquiatría infantil, todo el tema de las conexiones y la tecnología que tienen los niños ahora. ¿Por qué decidimos abordar este tema? Creo que en la mayoría de casos que he tenido que abordar el año pasado y un gran denominador ha sido el uso de la tecnología. Directa o indirectamente ha interferido el uso de diferentes pantallas con los chicos, generando malestares en las familias, mala comunicación, sentimiento de soledad, conflictos internos en casa, cambio de hábitos de sueño, cambio también del rendimiento académico. Por ese motivo me gustaría hablar un poco sobre la importancia de establecer hábitos y límites desde temprana edad. Desde inicios de la pandemia hemos tenido que acomodar toda nuestra vida a un modelo virtual. Todas las cosas que hacíamos, reuniones, asistencias a las iglesias, grupos de diferentes índoles, todo lo hemos tenido que desplazar a un plano netamente virtual. Esto nos ha generado una mayor codependencia con las pantallas. Sin embargo, no tenemos que abusar del uso de esto. La mayoría de padres de familia no saben cómo manejar este tema, ¿sí? De la dependencia que está generando nuestros hijos con las pantallas. Y bueno, ¿y por qué? Resulta que todo ser humano intenta replicar el sistema de normas que tuvo de su infancia con sus hijos. Esto lo podemos denominar como un mapa mental. Entonces las personas recuerdan y han interiorizado cómo lo criaron a él, qué horarios tenían, qué normas había. Por ejemplo, alguno de ustedes era obligatorio almorzar todos en el mismo tiempo en el comedor, otras personas por su dinámica familiar lo hacían en diferentes espacios, había una hora para dormir, los castigos eran de determinada manera, y todos estos creencias y valores que nos fueron infundados las venimos a impartir con nuestros hijos e hijas. Entonces, es que yo recuerdo que mi mamá me decía esto, es que yo recuerdo que mi papá tal y tal cosa. Entonces intentamos hacer esa reproducción con nuestros hijos. Resulta que nosotros cuando éramos niños no teníamos tanto contacto con las pantallas como las generaciones de ahora. Entonces no tenemos unas experiencias previas que nos permitan identificar y hacer como una correlación de la manera en que podemos manejar esta situación con nuestros hijos. Recordemos que esta generación actual es denominada los nativos digitales, ¿no? De hecho, hay muchos niños que antes de aprender a caminar y de hablar, hitos en el desarrollo infantil, ya saben manejar un celular, ya saben manejar una pantalla. Entonces estos chicos, uno escucha mucho a los padres y a la sociedad en general, que pareciera ser que estos niños vienen con un chip implantado que sabe manejar de todo, ¿no? Que los niños son mucho más despiertos, pero es porque desde el primer momento estos niños tienen un contacto con la pantalla. Anteriormente pues uno asistía a una sala de partos y pues la gente sabía del nacimiento por el voz a voz o porque le invitaban después a la casa, pero hoy en día cuando uno asiste a una sala de partos uno puede llevar su smartphone, su tableta, lo que necesite, inmediatamente está publicando el nacimiento del hijo, está comunicándole a los familiares. Entonces estos niños de ahora están en total contacto constantemente con las pantallas. Ven a sus padres y reproducen eso mismo. Ven que sus padres cómo manejan, cómo deslizan los dedos para la pantalla, y ellos están replicando simplemente. Por eso tienen muchísimas más facilidades para acceder.
y para comprender y manejar estos sistemas. Entonces, el nacimiento, las experiencias, los procesos de aprendizaje de estos nativos digitales están mediados por las pantallas, cosa diferente de nosotros, que limitados eran los recursos tecnológicos, siempre se asistía a la biblioteca, las fuentes primarias como las personas y otros recursos educativos que teníamos en esta época. Entonces, por eso no tenemos interiorizada la manera de cómo podemos abordar este tema. Muchos psicólogos y las personas que han estudiado en esta rama del uso de la tecnología comparan el uso de la tecnología con el consumo de azúcar. Si bien es cierto que la tecnología está representando muchísimas ventajas, fortalece otros procesos cognitivos y motrices en nosotros, también generan unas desventajas, igual que el azúcar. El azúcar es bueno, sin embargo, si tenemos un uso excesivo del mismo podemos desarrollar enfermedades como la diabetes y otras más. Entonces, la propuesta de los psicólogos es que la tecnología se use a sí mismo como se utiliza y se le hace el uso al azúcar. Nosotros como padres, creo yo, intentamos limitar el uso del azúcar con nuestros chicos y no todo el tiempo en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la comida le estamos dando azúcar, sino que le damos una pequeña porción y se la intentamos moderar. Sí mismo es la tecnología. La tecnología es una herramienta, no es buena ni es mala. Depende del uso que haga la persona sobre esa herramienta. Si mi uso es excesivo, voy a desarrollar patrones nocivos y voy a desarrollar muchas cosas negativas en mí. Una de las soluciones que se han planteado algunos padres de familia es prohibir el uso de la tecnología, como evitarle al chico, cierras las redes sociales, no me utiliza más internet, le voy a vender la consola, pero pues lamentablemente no se trata de pronto de eliminar totalmente, sino de reducir y generar hábitos de un buen uso de la tecnología. En esos momentos, en el mundo que estamos actualmente y que probablemente vamos a seguir así, más ceñidos con la tecnología, ya va a ser imposible que una persona no tenga los medios tecnológicos constantemente, ¿sí? Ya se ha hecho parte imprescindible de la vida. Pero entonces por este mismo motivo es que tenemos que aprender en familia y enseñarle a nuestros hijos cómo tener un uso adecuado de los medios tecnológicos. Por eso, el día de hoy me voy a centrar en 3 etapas del desarrollo específicamente de nuestros niños y cómo en cada una de estas etapas podemos colaborar y abonar para un buen uso de los medios digitales. La primera etapa, que es como la primera infancia, de los 0 a los 5 años, es cuando los niños generan más conexiones neuronales. Por eso de ahí tan importante el juego, la literatura, el arte, bueno, todas estas expresiones y la exploración del medio, porque todo lo que el niño aprende de su alrededor va a crear esos aprendizajes significativos. Estas son las conexiones neuronales que realiza un niño de los 0 a los 5 años. Increíble, ¿no? Muchísimas conexiones. Estos primeros años el cerebro desarrolla algo que se llama como, o tiene algo que es como la plasticidad cerebral y es la capacidad de aprender muchísimas cosas. Por eso a un niño tan chiquito le queda tan fácil o se promueve, se le incita a los padres que pueda aprender inglés, bueno, otro idioma, puede aprender algún instrumento, puede aprender algún deporte, porque la plasticidad cerebral de los niños está así, están como esponjitas aprendiendo de todo y va a ser muchísimo más fácil interiorizar. Diferente ya de un adulto, me pongo de ejemplo yo misma, que ya cuando yo quiera aprender inglés en estos momentos de la vida, pues lo va a poder hacer, pero con muchísima más dificultad. Luego de estos 5 años, el cerebro empieza a hacer una especie como de barrido o de podación. Entonces las cosas que no utiliza el ser humano y las que ya no son necesarias, empieza a eliminarlas. Por tanto, cuando llega la adolescencia, vamos a tener este número de conexiones neuronales. Se reduce bastante, ¿verdad? Pues bien, resulta que si nosotros en esa primera infancia no generamos experiencias significativas para nuestros niños, esas conexiones neuronales van a verse muy reducidas.
cuando lleguen a la adolescencia, pues el proceso de podamiento pues va a ser terrible y vamos a dejarles muy pocas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Les venía diciendo que estamos en la generación de los nativos digitales y que muchas veces el celular, la tableta se convierte en el niñero, la niñera, en el mediador del padre y del hijo. Muchos niños se despiertan hoy en día y lo primero que preguntan es, ¿puedo coger mi tablet? Hacen pataletas para coger. La única manera de calmarlos, de mantenerlos, digamos, quietos, en silencio, es al frente de una pantalla, es al frente de videos de YouTube, 3 horas de música infantil. Y nosotros creemos que está bien porque está aprendiendo algo. Pero lo que estamos generando en nuestros niños es algo tenaz. Desde la psicología infantil y desde la pedagogía infantil, se ha hecho una fuerte investigación en la importancia del juego en estas edades. Porque es que el juego le enseña al niño el sistema de valores en los que está, le ayuda a recrear sus relaciones sociales, le enseña el sistema de normas, le ayuda a comunicarse, a resolver problemas, desarrolla todos los procesos lógico-matemáticos. Si yo reemplazo toda la experiencia de la exploración, del juego, de la literatura por una pantalla, por el celular, probablemente este niño más adelante va a tener problemas de socialización. Además, las pantallas y los videojuegos que le ponemos a nuestros niños están llenas de estímulos todo el tiempo. O sea, para que un niño quede como concentrado en la pantalla es porque le están mostrando luces, le están mostrando no sé, elementos muy atractivos, les están mostrando todo el tiempo música, es un bombardeo totalmente visual y auditivo, el niño está capturado. Hay muchísimos estímulos que interfieren en esa pantalla y el niño. Cuando el niño sale de esa realidad virtual y se somete a la realidad del aquí y del ahora, le va a parecer súper aburrido. Porque ¿cómo podemos comparar un mundo virtual con el de la realidad? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando iniciamos el proceso de escolarización de estos niños que están mucho tiempo pegados a la pantalla, van a tener problemas de déficit de atención, van a tener dificultades de sostener la atención por un periodo prolongado, porque en el salón de clase no van a tener los mismos estímulos que un videojuego, no van a tener los mismos estímulos de un video de YouTube o el programa que sea infantil, de la zona infantil. Entonces es muy importante, no es excluir a los niños de la tecnología, pero sí en la primera infancia tenemos que limitar demasiado el uso. Dicen los expertos que el ideal es que un niño no tenga contacto con pantalla desde los 5 a los 6 años. Eso no quiere decir que nunca vea un celular, ni que se lo prohibamos, ni nada de eso. Quiere decir que privilegiemos el espacio del juego, que privilegiemos el espacio de la exploración. Entonces aquí me permito hacer un llamado a los padres de familia de los chiquitos de preescolar, porque es muy importante que ahorita en este cierre del COVID, una vez ustedes terminen las jornadas académicas con ellos, no permitamos que en la tarde sigan conectados a la televisión, sigan conectados al internet, sino pongámosles tareas en las casas, juegos, comprémosles libros, álbumes. Bueno, hay muchísimos recursos pedagógicos que nos pueden ayudar para desconectarlos de la pantalla. Bueno, listo. La segunda etapa del desarrollo es la latencia. La latencia es una etapa más o menos estimada entre los 4 y los 11 años. Otros psicólogos como Sigmund Freud van a decir que es de los 6 a los 12, pero esa es la edad aproximada. Y esta latencia, venimos de un periodo de total atención al niño, ¿no? De los 0 a los 5 años, de total atención, de estar ahí. Bueno, yo tengo un niño de casi 2 años y todo el tiempo tengo que estar ahí pendiente de él, que no se suba, que no coja, enseñarle cómo se tiene que tratar a los animales, las plantas, bueno, cómo relacionarse con su medio. Entonces es total absorción, total tiempo de atención con él. Cuando los niños cumplen sus 6 años, yo creo que acá las madres que tienen más hijos o que ya tienen de esta edad, los padres empiezan como, bajó nuestra montaña rusa,
porque el niño empieza a ser mucho más independiente, entonces él ya se viste solo, no hay que bañarlo, tiene sus hábitos de la alimentación, estudia, y por lo general son los niños que están en primaria y son muy juiciosos, son esponjas de aprendizaje así, toda su perspectiva está en el proceso de aprendizaje cognitivo, o sea, les encanta aprender, están en la curiosidad de qué es lo que sucede en el mundo, qué es lo que sucede con las matemáticas, el español. Entonces los padres a veces se relajan y están así como, qué delicia de etapa, es como latente, está muy tranquilo esto. Sin embargo, en esta etapa es una de las más cruciales, porque aquí es donde se abona y el niño desarrolla su personalidad, sí, va a estimular su personalidad para la adolescencia. Lo que usted no cultive con ese niño en la latencia, no lo espere en la adolescencia. ¿Cómo así? Si usted tiene un niño de 7 años y no habla con él, no intenta tener procesos de diálogo, de confianza, va a tener después un adolescente que no le va a querer contar nada, que va a desconfiar de la familia. Va a doler muchísimo, va a adolecer demasiado con este joven. Entonces la latencia es un espacio fundamental para que los padres establezcan el diálogo y para que le enseñen a los niños a establecer las relaciones sociales. En esta etapa los niños empiezan a tener muchísimos amigos, pero le dan prelación a su familia. Entonces aprovechen eso, escúchenlo, pregúntenle qué les interesa, cómo les ha ido en el colegio. Nunca está de más preguntar por sus amigos, sus intereses a futuro. Todas estas cosas generan confianza en los niños. Es importantísimo el diálogo y la seguridad que un niño puede experimentar de sus padres. En la medida que un niño tiene seguridad de su padre, le va a contar absolutamente todo. Pero si desconfía de él, va a buscar a terceros, va a buscar a otras personas para buscar asesoría. En esta etapa de latencia es importante establecer esos hábitos saludables de la tecnología. Por ejemplo, a estas edades a los niños les sirven mucho esas tablitas de normas, de consensos que se llegan a la casa. Entonces, establecer horarios, tiempos, en qué espacios de la casa se puede utilizar la pantalla y en cuáles no. Por ejemplo, hay familias que dicen solo se utiliza el celular en la sala porque el papá puede estar supervisando qué es lo que juega, qué es lo que hace, nadie me juega encerrado en la pieza, eso es una muy buena estrategia. Van a decir también solo vamos a tener un cargador para todos, para que si se le descarga tiene que esperar a que el otro lo cargue. Bueno, van a manejar muchísimas cosas ahí de la paciencia y de la resiliencia. Aquí hay algo muy importante y es el tema del aburrimiento. Muchos chicos empiezan, qué aburrido, está aburrido, siempre es lo mismo, porque no me dejas estar en la pantalla. Y los padres a veces pensamos que el aburrimiento es algo negativo, pero tenemos que entender que el aburrimiento es un potencial gigante para la creatividad y la resolución de conflictos por parte de nuestros hijos. Permitan que sus hijos se aburran, permitan que no hagan nada por un tiempo y ustedes mismos pregúntenles a ellos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué propones tú? ¿Qué te imaginas? Los niños a través del aburrimiento van a potencializar esa imaginación, esa creatividad, esas nuevas opciones de salida. Otra cosa que es importante de tener en cuenta es que en esta etapa de latencia se sugiere que los niños no tengan redes sociales. Si nosotros nos ponemos a leer las condiciones de uso de Facebook, de Instagram y de todas estas más que hay, nos damos cuenta que la edad estimada es de 13 en adelante. Más o menos a los 10, 11 los niños empiezan a ver que todos sus compañeros tienen el Facebook, les dan muchísimos deseos de abrir su propia cuenta, de contactarse con sus amigos del colegio, los del barrio, los amigos de la iglesia, los de la academia de fútbol, pero es importante, padre, que se resista. No nos dejemos chantajear por nuestros hijos. Los niños son muy inteligentes, los niños nos dicen muchas veces lo que el adulto quiere escuchar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, no permitir el chantaje emocional, las pataletas, claro, validarle las emociones al niño, poder establecer la mirada, el contacto visual, explicarle por qué no puede utilizar la red social aún, llegar a un acuerdo, un consenso con él y decir, después de tal tiempo te vamos a comprar el celular, después de tal tiempo puedes abrir tu cuenta
de Facebook después de tal tiempo y con supervisión. No es decirle, no, prohibido, no, acá esto está censurado, No, los niños y las personas tenemos derecho de saber el por qué. Entonces, si a mí me explican las cosas, puedo entender mucho más. Y finalmente tenemos la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia pues es una de las más difíciles que atraviesan los padres. Tanto el niño está en unos cambios físicos, emocionales, cognitivos, tiene como un huracán en su interior, y los padres también es una etapa muy difícil porque entre esos cambios uno no sabe tampoco cómo manejarlos. Aquí en la etapa de la adolescencia es importantísimo que aquí ya se empiezan a utilizar, por ejemplo, esas redes sociales. Entonces es importante que ustedes tengan espacios de conversación con los chicos, de poder mirar y decir, bueno, qué personas tienes agregadas acá, conoces a estas personas, qué es lo que publicas, tú qué quieres decir con eso. En esta etapa de la adolescencia aumentan las relaciones con los amigos y disminuye la relación con la familia. Los chicos y las chicas están mucho más interesados en saber qué es lo que opina, qué es lo que dice su amigo, que obtener una validación por parte de sus familias. Entonces acá hay que permitirle, pero ayudarle a desarrollar esas habilidades que se necesitan para moverse en las redes sociales. Por ejemplo, la habilidad de interpretación. Uno lee muchísimas cosas en Facebook y uno tiene que tener un proceso cognitivo de decir cómo lo leo, está enfurecido, está bravo, está tranquilo, no sé. Hay una interpretación, también hay una agilidad cognitiva para contestar, es decir, qué le contesto, cómo lo hago, y para ayudar a filtrar información. Ellos están a un clic de obtener información de todo el mundo, de todos los años, en todos los idiomas. Entonces, mucha de la información que se publica en redes sociales, creo que lo hemos experimentado con el tema de la pandemia, de la vacuna, bueno, actualmente del paro nacional. Hay muchísima información. Dentro de esa información puede haber una falsa, entonces hay que enseñarle al hijo a filtrar la información, hay que enseñarle qué es falso, qué cosas pueden generar peligro, qué son los virus, cuáles son las personas que detrás de una pantalla pueden generar contacto conmigo pero me quieren abusar o me quieren generar algún peligro. Es fundamental establecer límites de uso para esa red social, porque definitivamente con todas las noticias nocivas o la información que nos salga específica en nuestro Facebook puede dañar y empeorar nuestra salud mental. Entonces hay que ayudarle a los chicos a filtrar la información y a establecer esos límites. Hay unas aplicaciones como esta que nos ayuda a limitar el uso de las pantallas. Usted la instala en su celular, la instala en el celular de su hijo y pone, por ejemplo, que su hijo puede interactuar con Facebook 1 hora en el día, 2 horas en el WhatsApp, ¿sí? 1 hora en Instagram, por mucho, o sea, ¿sí? Y después de ese tiempo, lo que hace la aplicación es, pasado ese tiempo de uso, bloquea esas redes sociales o las aplicaciones que ustedes deseen. Es también importante que ustedes les enseñen la nueva noción que va a tener la privacidad. ¿Sí? En las redes sociales nuestra privacidad es pública y tenemos que enseñarle a los hijos qué fotos se pueden subir, qué fotos no se pueden subir, qué información uno da, cuál información uno omite, porque esa información queda pública para todo el mundo y queda para internet para siempre. Aunque uno cierre su Facebook, toda esa información ya queda cargada en la nube de internet para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, no sé si ustedes han visto documentales en Netflix como el uso de las redes sociales, que nos hablan sobre los algoritmos que se utilizan en estas redes para mantenernos ahí literalmente esclavizados. Todos aquí en nuestro Facebook tenemos un muro diferente, a todos nos llegan noticias diferentes y es de acuerdo a nuestros intereses. ¿Qué es lo que hacen estas plataformas? Analizan los datos demográficos que nosotros incluimos: edad, género, situación sentimental, estado civil, si tengo hijos, que dónde estudié, que mis carreras.
y hacen un análisis demográfico de eso y nos dan noticias de interés. Ahora, hay muchas personas, y yo creo que todo el mundo miente en internet y pone diferente año de nacimiento, dice que no estoy casada, dice que no tiene hijos, pues yo tampoco lo tengo para salvaguardar como la identidad de las personas. No da toda la información. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? Pues también va analizando con sus algoritmos cuáles son esos likes, cuánto tiempo usted se detiene observando un video, y de esa misma manera procesa esa información y le va mandando información, cuando usted menos se da cuenta, 3 horas metido en el internet, en diferente espacio, pero 3 horas. Entonces, todas las plataformas utilizan estos algoritmos con el fin de que usted permanezca en ese espacio. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me sucede que yo entro a YouTube y a veces me canso de mirar como la misma pantalla de inicio y las mismas canciones y como, uy, no hay otra cosa, como la que me caiga así escucho y es la misma. Es porque precisamente siempre nos están bombardeando con esos mismos gustos, entonces hay que poner los límites. Acá también hay que poner algo en claro. Aunque su hijo tenga un celular propio, una tableta propia, usted sigue siendo el papá, ¿sí? Porque sucede entonces que como este celular es mío, usted me lo regaló en mi cumpleaños, pues yo lo utilizo como yo quiera, usted a mí no me pone límites porque es mi celular. Entonces no, ustedes siguen siendo los papás, ustedes son la figura de autoridad y necesitan ayudar en este proceso de orientación para sus hijos. También muy importante el establecimiento de normas. ¿Cuándo se usa? ¿En qué espacio se usa? Si es en la sala, si es en el cuarto. Y que los chicos lo cumplan y que también los padres lo cumplan. Porque a veces no podemos generar normas que solo apliquen para los hijos, pero no para nosotros. Entonces todo el mundo en el almuerzo no tiene celular y el papá sí lo llaman y él sí contesta. O nadie está disponible o desactivan el wifi a las 8 de la noche y la mamá a las 10 de la noche está por allá mirando. Entonces las normas se tienen que cumplir. O sea, el éxito también de las normas es cuando los hijos ven que todos están en ese mismo consenso, que todos están en ese mismo proyecto colectivo y que nos ayudamos mutuamente. Y finalmente, algo supremamente importante que tienen que tener en cuenta los padres es conocer esas plataformas que utilizan sus hijos. Siéntese un momento con su hijo, con su hija, pregúntele cuáles son las plataformas que utilizan, no son solo las redes sociales. Ahorita tenemos el alto consumo de los videojuegos. Está el chico que ni le interesa el Facebook, pero desde que se levanta hasta que se acuesta o hasta que le dé, está jugando videos de manera sincrónica. Es algo muy común, creo que se ha agudizado con el tema de la pandemia. Yo misma me he dado cuenta y me ha pasado que yo estoy en las clases con los chicos y veo cómo están jugando al mismo tiempo. Entonces, esas son normas que tenemos que poner. Si estoy en la clase, asegúrese que su hijo esté en la clase y no esté jugando. Tenga el tiempo para sentarse con su hijo y preguntarle qué juegos estás teniendo, cuáles son los que más te gustan, en cuál eres bueno, en cuál eres malo. Sí, pregunte, usted investiga sobre esas plataformas. No caiga en la omisión y solo se queda con la información que le brinda su hijo. No es bueno, porque su hijo puede que le esté diciendo la verdad o puede que no, o puede que se la esté contando a medias. Entonces es muy importante que usted averigüe sobre esas plataformas, averigüe sobre esos juegos virtuales y se siente a hablar con su hijo. Bueno, aquí quisiera hacer una cuñita sobre el tema de los juegos virtuales. Y claro, no podemos satanizar o creer que estos juegos son absolutamente malos, pero sí hay que poner límites. Lo que les decía al principio del azúcar, si yo consumo excesivamente algo, pues me voy a perjudicar a mí. Entonces hay que utilizarlos sabiamente. Estos juegos han generado muchísimas ventajas en nuestras nuevas generaciones. Por ejemplo, el nuevo conocimiento de una segunda lengua, la agilidad motora, la agilidad para resolver conflictos, porque lo pone en una situación de estrés y él tiene que decidir rápidamente, incluso el trabajar en equipo, porque a veces se ponen de manera sincrónica para jugar con otras personas.
la agilidad mental. Sin embargo, el uso excesivo también nos trae unas desventajas. Se ha comprobado científicamente que los videojuegos violentos tienen una relación directa con el aumento de los comportamientos agresivos de los chicos. Entonces, esos juegos de matar, de destruir, generan ese tipo de comportamientos. Entonces, si yo tengo un chico que está jugando 4 horas al día el mismo juego violento, téngalo por seguro que su hijo va a empezar a desarrollar esos comportamientos agresivos en la casa. 2. Otra de las desventajas es la falta de la empatía. Los chicos se han acostumbrado a interactuar únicamente con la pantalla y saben hacerlo de las mil maravillas. Sin embargo, el momento de sentarse en una conversación no saben cómo interactuar con el otro. No sienten, no se ponen en los zapatos del otro. Entonces es importante reemplazar un tiempo de ese juego para la interacción social. Tenemos que retomar nuevamente la comunicación, que el otro pueda hablar, que se pueda abrir. Se ha incrementado también ese sentimiento de la soledad, ¿sí? Chicos que se aíslan totalmente, que quieren estar todo el tiempo jugando y se sienten solos. Entonces hay que generar esa empatía, hay que promover esos espacios de diálogo en la casa. Y otra de las desventajas que nos pueden tener este uso excesivo de la tecnología, de los videojuegos, es que nuestros hijos van a tener muy poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque ellos están a un clic a conseguir toda la información, simplemente tienen que prender la computadora, prender su tablet y acceden a cantidad de juegos, y si pierden pues vuelven a intentarlo y ya. Pero en la vida real los golpes que a uno le da la vida son mucho más fuertes, ¿sí? Y no puedo como reiniciar el computador, no puedo reiniciar mi vida, no puedo, iba a cambiar de un momento para otro. Entonces hay que generar en esos espacios en realidad muy fuerte de los diálogos. En conclusión, yo podría dar 3 ideas importantes. Lo primero, debemos mantener un equilibrio de las comunicaciones digitales y el contacto físico y emocional con los demás. 2. Sin lugar a duda, el establecimiento de hábitos, normas y límites es fundamental para crear vidas saludables y el uso adecuado de la tecnología. Recuerden, ustedes son los padres y tienen que establecer límites. Si yo no tengo un límite, se va a desbordar la cuestión. Van a haber muchos conflictos familiares. Entonces, siéntese con su hijo, siéntese en familia y establezcan normas y límites que todos cumplan en la casa. Y siempre recuerden que es en pro de mejorar nuestro bienestar y no de generar pues discordias, y hay que explicar eso al adolescente y al niño. Y tercero, hay que conocer cuáles son las apps, los juegos que sus hijos están frecuentando. Si usted en esa investigación o en esa búsqueda encuentra que es un juego muy violento, es algo que no le aporta, entonces lléguele con una nueva propuesta a su hijo, una app educativa, un curso de música, otras cosas que le puedan fomentar. No es quitar por quitar y dejar al chico ahí como, pues ¿qué hago? Sino cambiarle esos hábitos. Bueno, entonces eso sería todo en nuestra escuela de padres. Les agradezco muchísimo por la conexión del día de hoy, por tomar un espacio. Nuestra tarea de reflexión es la siguiente. Cada familia va a realizar un pacto familiar en el que establezca las normas y los límites para el buen uso de la tecnología. Tenga en cuenta los tiempos, los lugares y las personas. Esto con el fin de que las cosas sean muy claras. Estas normas me las pueden enviar acá al correo que están viendo en pantalla, serviciodeorientacionsinaí@gmail.com, hasta el próximo miércoles. Las familias que me envíen la tarea, sus hijos van a tener una nota apreciativa en la materia de ética. Entonces, muchas bendiciones, espero que haya sido de gran bendición para su vida y a poner en práctica. Dios los bendiga. Hasta luego.